Hola, mi nombre es Hilda Herrera, soy estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago y en el día de hoy les estaré explicando una de las complicaciones más importantes de la diabetes mellitus en el paciente geriátrico. Y bueno, esto lo haremos para la asignatura de geriatría con la doctora Katia Díaz Vela. En primer lugar, una de las complicaciones más frecuentes o más importantes que podemos tener en la diabetes mellitus en el anciano pues es la hipoglucemia. Una hipoglucemia iatrogénica puede causar en el paciente una morbilidad tanto física como psicosocial, pero es importante destacar que esta se va a presentar sobre todo en aquel tipo de paciente que tiene una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 pues de larga evolución. Para hablar un poco acerca de la fisiopatología de la misma, debemos de saber que nosotros tenemos ciertos mecanismos que una vez que disminuyen la glucosa, pues van a actuar. Entre ellos tenemos la insulina, tenemos el glucagón, la epinefrina, también tenemos el cortisol, la hormona del crecimiento, que una vez que bajen esos niveles de glucosa, se supone que también deberían descender los niveles de insulina para que así esas hormonas contrarreguladoras lo que hagan es aumentarse entre ellas para así poder estimular una producción endógena de glucosa y así poder pues revertir o normalizar los niveles de glucemia, que no es lo que ocurre en la complicación de la hipoglucemia, y por eso pues hablamos de la fisiopatología. Para hablar acerca un poco de las manifestaciones clínicas, podemos decir que tenemos tres tipos de síntomas que se van a dividir en los síntomas generales, un paciente que puede tener náuseas, que puede tener vómitos, que tiene un malestar general. También tenemos los síntomas autonómicos, entre los cuales podemos encontrar que el paciente puede empezar a tener sed, puede tener hambre, puede tener temblor, así como los síntomas neuroglucopénicos, en los que el paciente puede empezar a tener confusión, puede tener alteración del habla, puede tener alteración de la marcha, así como también puede llegar a la convulsión e incluso al coma. Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que una persona con diabetes mellitus tenga como complicación pues una hipoglucemia en el caso del paciente adulto o el adulto mayor? Entonces, lo primero que debemos de pensar probablemente sea en una utilización inadecuada en las dosis de insulina, es decir, una utilización excesiva, ya sea absoluta o relativa, de la insulina. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una utilización excesiva o simplemente un tipo de insulina inadecuado. Existen pacientes también que obvían comidas o disminuyen la ingesta exógena de glucosa. Puede haber pacientes, por ejemplo, que presenten un retraso en el vaciamiento gástrico. Otro tipo de pacientes tienen una producción endógena pobre debido a que consumen alcohol. Otros, por ejemplo, hacen ejercicio de manera excesiva y se consume toda la glucosa de su organismo. Así como podemos tener un compromiso fisiológico, es decir, un paciente que quizás tenga un déficit o una producción muy pobre de insulina, o simplemente un paciente que esté tomando alguna terapia hipoglucemiante, o aquel paciente que tiene ya toda una historia de hipoglucemias severas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar al paciente una vez que nos llegue la emergencia? Lo primero es cuando nosotros ya hayamos objetivado que el paciente está presentando una hipoglucemia, nosotros debemos de administrar una infusión de glucosmón intravenoso, y a medida que el paciente vaya recobrando la conciencia, pues nosotros podemos administrar sueros glucosados de 5 a 20%, aunque también podemos hacer una reposición de líquidos azucarados vía oral. Algo que es sumamente importante es que nosotros determinemos cuál es la causa de esa hipoglucemia, porque puede que el paciente haya desarrollado la misma, quizás por una mala utilización de la insulina, pero también puede ser que haya desarrollado la misma por una mala utilización o algún efecto de alguno de los antidiabéticos que esté utilizando. Entonces es muy importante determinar la causa, porque dependiendo de la causa nosotros también vamos a tener en vigilancia a ese paciente, además de que sí podemos controlar ese episodio que se presentó, pero probablemente se presente más adelante un episodio que sea más severo y quizás no podamos controlar. Entonces por eso es muy importante revisar, además de todo, toda la medicación que recibe ese paciente. Buenos días, mi nombre es Melidali Collado. Yo les estaré hablando acerca de la crisis hiperglucémica en el anciano. La crisis hiperglucémica en el anciano va a estar caracterizada frecuentemente por el síndrome hiperglucémico hiperosmolar y también por la cetoacidosis o características de ambas. Cuando hablamos del síndrome hiperglucémico hiperosmolar, nos referimos a una complicación metabólica, la cual va a estar caracterizada por la presencia de una deshidratación grave, hiperglucemia grave o también una hiperosmolaridad
osmolaridad del plasma sanguíneo, y ya la presencia de cetoacidosis, que sería cuerpos cetónicos en lo que sería la sangre. Entonces, según el Tratado de Geriatría, cuando habla sobre esta crisis hiperglucémica, ofrece datos de investigaciones que se han realizado demostrando que la crisis hiperglucémica o el síndrome hiperglucémico hiperosmolar se va a presentar en 45% de los casos, mientras que la cetoacidosis se presenta en un 22% de los casos. Dicho tratado también plantea que la mortalidad entre estos es diferente, denotando entonces que la hiperglucemia hiperosmolaridad, la mortalidad de los mismos va a ser entre personas, o sea, que tengan menores de 75 años. Es decir, estos van a estar entre 75 y 84 años su mortalidad. Sin embargo, aquellos que padecen cetoacidosis, la mortalidad entre ellos va a ser de personas que tengan 60 a 69 años. Cabe resaltar, o sea, por qué realmente ocurre esta crisis hiperglucemia en el anciano. Existen una serie de causas precipitantes. Más bien, como plantea el tratado, es que más del 40% de los ancianos que padecen dicha crisis no han sido diagnosticados de diabetes. Entonces, una de las causas precipitantes que puede desencadenar dicha crisis sería la omisión del tratamiento antidiabético que tenga el paciente, que para mí esta es una de las causas más importantes, porque si un 40% de la población no sabe que es diabético, por ende va a tener una omisión del tratamiento y puede desencadenar entonces esta crisis hiperglucémica. También se van a presentar otras causas, como por ejemplo neumonía, sepsis, abscesos, que serían mayormente por infecciones, eventos vasculares, también alteraciones gastrointestinales, también, por ejemplo, alteraciones endocrinológicas, o también el consumo que puedan tener estos pacientes con fármacos o algunas drogas, como con los diuréticos, los antagonistas de calcio, el alcohol y también la cocaína. Otra de las causas que lo pueden desencadenar serían un ACV o también traumatismos que presentan estos pacientes. Pero ¿cuál sería entonces la presentación clínica? Como sabemos, tenemos la crisis hiperglucémica hiperosmolar y tenemos la cetoacidosis. Entonces, existe una presentación clínica para diferenciar la una de la otra. Cuando hablamos de la presentación clínica, es que la cetoacidosis se puede presentar o puede evolucionar en horas. Sin embargo, el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, esta se puede presentar o puede evolucionar en días. Otra parte sumamente importante de esta presentación clínica es la deshidratación, que la deshidratación puede empeorar con el uso de estos diuréticos. También va a estar el olor afrutado del aliento, que dicho olor afrutado en el aliento lo que va a hacer es indicar que el paciente tiene la presencia de cuerpos cetónicos en el mismo. También está la respiración de Kussmaul, que el paciente la puede presentar como para hacer una compensación metabólica. También muy frecuente en la cetoacidosis sería el dolor, las náuseas y también los vómitos. Eso mayormente es en cetoacidosis. Y otra de las presentaciones clínicas sería, por ejemplo, el nivel de la conciencia, que el nivel de la conciencia puede empeorar hasta llevar al paciente a un coma hiperosmolar. Y una parte sumamente importante es que en la presentación clínica es que los ancianos tienen mayor riesgo de desarrollar una hiperglucemia hiperosmolar. ¿Por qué? Porque los ancianos mayormente tienen deteriorada la sensación de sed. Al tener deteriorada entonces esa sensación de sed, los convierte, o bueno, realmente al tenerlo así de deteriorada, estos pacientes se vuelven incapaces a poder físicamente obtener o acceder a los fluidos que necesitan, y por ende ellos pueden llegar a padecer una deshidratación grave. La fisiopatología de la crisis hiperglucémica hiperosmolar mayormente se da por un déficit de la insulina.
Al ocurrir entonces ese déficit de la insulina, lo que ocurre después es que va a haber un exceso de glucagón y ese exceso de glucagón va a impedir entonces que la glucosa entre a la célula. Al impedir entonces que esa glucosa entre a la célula, lo que va a hacer es acumularse entonces en el plasma. Por ello entonces es que el organismo lo que va a hacer es intentar realizar nuevamente la síntesis de la glucosa y ya entonces la filtración glomerular, así como los túbulos renales, se vuelven en sí incapaces para poder filtrar o para poder entonces reducir ese nivel de glucosa en la sangre. Ya a la hora de hacerle la evaluación a estos pacientes, lo primero es que un paciente con una crisis hiperglucémica hiperosmolar se le va a hacer una evaluación inicial al anciano. En esta, por ejemplo, evaluación inicial del anciano se tiene que determinar la glucemia en el plasma, el BUN, la creatinina. Se le manda a hacer una radiografía de tórax, también un electroencefalograma. Por lo general, tanto la creatinina, la lipasa, la amilasa, todas se encuentran elevadas. También se le evalúa el pH venoso. Mayormente la creatinina, la amilasa, la lipasa se van a encontrar elevadas si estos pacientes padecen o sufren de lo que sería también pancreatitis. Es por esta razón que se tiene que hacer toda una evaluación inicial y medir mayormente la glucemia en el plasma, el pH venoso, el BUN, la creatinina, la amilasa, así como también la lipasa. Ya en el tratamiento, en esta partecita seré breve porque mi compañera posteriormente hablará del tratamiento, pero una primera parte sería que para el tratamiento se administra insulinoterapia y también se le hace fluidos. Los fluidos sería mayormente para restablecer el volumen intravascular que tenga el paciente. Esto los fluidos entonces lo que van a hacer mayormente es mejorar la sensibilización que tenga la insulina. Para nosotros saber realmente qué cantidad de fluidos se le puede administrar a estos pacientes, se tiene que saber realmente cuál es la situación cardiológica que el mismo tiene y mayormente se va a hacer una infusión de 15 a 20 mililitros por kilogramos. Mayormente eso se hace en la primera hora, pero todo va a depender de la concentración del sodio. Ya la insulinoterapia, esta es muy importante porque esta no se puede iniciar en pacientes que padezcan hipotensión por lo general o pacientes que tengan, por ejemplo, una hiperglicemia. Pero es muy importante el tratamiento con la insulinoterapia. ¿Por qué? Porque esta lo que va a hacer es favorecer la entrada de la glucosa a la célula y también favorecer la entrada del potasio.